Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buen lo que sea, como siempre que empezamos estas emisiones de Gente Común. Soy Paco Insunza y hoy voy a decir buenos días donde estoy yo y voy a decir buenas tardes porque vamos a cruzar el charco, ese pequeño charco que es el Atlántico hasta el viejo continente, y estamos hoy con un invitadazo, que es el primero que viene desde allá, Jorge Coloma, que nos acompaña en esta ocasión y yo creo que en la plática van ustedes a descubrir parte de lo que él tiene para ofrecer, un canal muy interesante, pero previo a eso y antes que cualquier otra cosa, Jorge, ¿cómo estás? Hola Paco, estoy verdaderamente encantado de estar aquí. Es un poco raro porque es la primera vez que se me invita a una entrevista en un canal ajeno. Se hace difícil, o sea, se hace un poco raro al principio estar, digamos, al otro lado de la barrera, ¿no? Porque yo como periodista estoy acostumbrado precisamente a estar en tu situación. Estar en esta se supone que tenía que ser fácil. Nunca es fácil cuando se llega el momento, pero sobre todo lo que estoy es encantado de estar aquí, nada, esperando que podamos echar un buen rato y sobre todo pues que podamos hablar de lo que nos apetezca y de lo que se tercie en la conversación. Gracias, Jorge, de nuevo por tu tiempo, y de alguna manera u otra es un esfuerzo porque estamos en horarios muy, muy distintos desde acá, desde México y España, porque cada quien hace su vida con ciertas restricciones y en la mañana es una cosa y en la tarde otra. Yo agradezco de nuevo el espacio. Intento que se entienda desde el canal acá de su servidor para que tengan ustedes contacto con Es Política, porque la política pues está en todos lados y en ocasiones justo previo a la grabación de esto que ustedes están viendo, estábamos charlando Jorge y yo, que no nos conocíamos de nada, y antes de comenzar a grabar, vimos ahí con 10 minutos, ya nos dimos cuenta que estamos muy empatados con ciertas visiones de la política. Pero antes de comenzar también ya de manera formal con el tema, pues para que la gente tenga una noción más amplia de quién eres, Jorge, pues cómo empezaste, por qué dijiste, yo me voy a dedicar a la política, si es esto tan complejo, podías haber sido arquitecto, futbolista, ¿por qué te dedicas a la política? Aquí hay dos formas, digamos, de contar esta historia, bajo mi punto de vista. Sí. Podría optar por la primera, que es esa historia súper romántica y súper romantizada de esto a mí me llamó cuando era súper joven y desde entonces he hecho un esfuerzo enorme por entender cómo funcionaba esto y me he hecho a mí mismo, pero eso es un cliché tremendamente aburrido bajo mi punto de vista y prefiero optar por la realidad. Sí. A mí la política me empieza a interesar cuando yo tengo 16 años aproximadamente, todavía estoy en el instituto, y me empieza a interesar porque en ese momento se están produciendo un gran número de cambios en el mundo, o por lo menos yo los percibo como un gran número de cambios. Sí. En España estamos sufriendo las consecuencias de la crisis inmobiliaria de 2008 y lo estamos empezando a notar en la economía, en el empleo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Europa está completamente levantada por el tema de la prima de riesgo, se están produciendo unos enormes disturbios en Grecia. En España están ocurriendo un montón de manifestaciones estudiantiles y juveniles al respecto de la propia situación económica que con el paso del tiempo desembocarían en la aparición de nuevas fuerzas de izquierda, y yo como que desde mi perspectiva completamente inocente y completamente ignorante de niño de 16 años, empiezo a ver que el mundo está cambiando a mi alrededor y empiezo a centrarme mucho en la política y en la economía gracias a un profesor de economía que tenía en el instituto que, digamos, nos guiaba de una forma más o menos neutra a través de estos cambios. Ahí es cuando la política a mí, por decirlo de alguna forma, me seduce. No me llega a enamorar, pero me seduce. Después, como ya estoy medio enamorado y además me gusta escribir, decido elegir la carrera de periodismo para formarme como periodista, y mientras estoy estudiando la carrera y estoy tratando asignaturas que están relacionadas con la política, como el periodismo político, la actualidad, etcétera, etcétera, en ese momento me voy dando cuenta de que el amor que sentía, entre comillas, o la seducción que tenía por la economía se cae totalmente por la borda y me enamoro de forma no deseada, de manera no intencional, de la política, porque hay pocas cosas más difíciles, bajo mi punto de vista, que enamorarse de la política. La cuestión está en que, como yo era un estudiante de periodismo por aquel entonces, yo utilizaba mucho YouTube, porque claro, nos pedían mucha edición de vídeos, mucha edición de audio, mucha edición de efectos, y claro, había cosas que yo no sabía hacer y tenía que recurrir a tutoriales. Y un día llego y digo, oye, me estoy encontrando 20.000 tutoriales en YouTube de todas las cosas, imagino que debe de haber gente que hable de política en YouTube y que explique política en YouTube, digamos, desde un punto de vista periodístico. Y resulta que no. Resulta que no lo sabía. Ahí voy yo. Lo que había en su defecto era un montón de gente que, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero en muchos casos, desde luego, lo que estaban haciendo, y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque la gente está en su derecho de hacerlo si quiere, pero estaban haciendo literalmente agitación y propaganda al respecto de determinados partidos o de determinadas ideas. Y entonces yo pensé, joder, pero esto es imposible, o sea, es YouTube, debería poder haber un espacio donde se pudiese hacer esto. Y esa idea se quedó dentro de mi cabeza hasta pasados
5 o 6 años desde que yo terminé la carrera. Cuando conseguí mi primer empleo con un sueldo, digamos, más o menos bueno aquí en España, me compré una cámara y había intentado estar en YouTube antes con un canal diferente, pero no había sido capaz de seguir por tema de la constancia y por tema de no conocer las cosas. Y a partir de ese momento nació Es Política. Es Política es bastante curioso porque nace en un primer momento como un canal destinado a, digamos, divulgar política y explicar política a través de la actualidad española, puramente española, de las noticias de actualidad españolas, sí. Pero con el paso del tiempo, y esto es una cosa de la que me siento eternamente agradecido, es la propia comunidad, que por cierto quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente de Latinoamérica que me sigue en el canal, que son la enorme mayoría, o sea, la gente de México es como el segundo o tercer público más grande que tengo, y es la propia gente del canal la que, a base de darme ideas, me dice: Jorge, habla de política, pero habla de política a nivel internacional, habla de política de manera que todos podamos ser capaces de encontrar eventos con los cuales aprender. No te limites únicamente a España. Y eso ha sido, margen aparte de la historia de Es Política, una de las mejores cosas que le ha podido pasar al canal, con diferencia. Y eso también lo vemos como yo, ¿no? Que desde acá de México lo vemos reflejado en las políticas en general. Cada país tiene sus particularidades, ¿no? Desde el campo de los partidos políticos, de las situaciones con los gobernantes, y todo tiene sus propias identidades, pero uno lo puede ver reflejado en sus propios países, lamentable o favorablemente. Es algo muy complejo de entender, pero previo a eso, porque ya estamos así a punto de entrar de lleno con entender el campo de la política, porque también mi intención con este video es que quienes estén, todos yo creo entendemos lo que es la política en un campo popular, ¿no? O sea, entender la política, pero ya para entrar a hacer un poco desmenuzar el concepto y siguiendo con tu cuestión de sentido histórico, ¿no? Después de eso te lanzaste al periodismo, luego te encontraste una chica más guapa que era la política y ahora estás pues por ahí, ¿no? Dijiste primero con la economía y que las podemos también ver, como decíamos, a nivel internacional. Y antes de entrar a esa parte, pues tú ya trabajaste en otros medios, ¿no? Ya estuviste con algunas participaciones, vi por ahí un poco, te estuve siguiendo la pista y tuviste participación con medios ya conocidos. Yo he estado trabajando como becario durante 3 meses en la sección de Ciencia y Tecnología del País, de la redacción central del País España, en Madrid. Margen aparte de eso, también tuve con mi mejor amiga un medio digital aquí en Albacete, local de cultura y ocio, que se llamaba El Gambitero, que por desgracia a nivel empresarial no llegó a funcionar. Éramos jóvenes cuando lo abrimos, la intención es lo que cuenta y en aquel momento parecía una buena idea, pero igualmente fue un periodo bastante bonito. Y luego, a excepción de eso, ahora en este momento estoy colaborando con una radio de aquí de la región que se llama Radio Castilla-La Mancha Activa, porque tengo un podcast en el canal que se llama Radiografía del Poder, entonces ahora he hablado con ellos y vamos a emitir los podcasts ahí al mismo tiempo que van a estar en YouTube. Y también estoy buscando colaboraciones escritas con otros medios, porque, claro, o sea, esto es lo que hay, es decir, yo puedo estar con el canal, puedo estar con los estudios, pero a mí, obviamente, pues me gustaría trabajar de lo que soy, porque, claro, en Es Política, o sea, Es Política no se puede entender a día de hoy sin entender que yo soy periodista, porque es la metodología periodística la que yo trato de aplicar en todos y cada uno de mis vídeos, el acceso a las fuentes, o por lo menos, si no el acceso a las fuentes de forma total, porque ese es un tema que es bastante complicado, por lo menos que la gente tenga acceso a los datos con los que he trabajado yo, que sean capaces de ver que esos datos son reales y que además también hay un esfuerzo por mi parte a la hora de ejecutar, digamos, un proceso de transparencia donde ellos puedan decir, vale, no se trata de que tenga que confiar en este tío de la nada o en lo que me está diciendo este tío de la nada, sino que puedo verificarlo a través de medios empíricos. O sea, porque creo que eso es tremendamente importante bajo mi punto de vista. Y que es la formación que idealmente deberíamos de tener como ciudadanos todos, ¿no? O sea, agregar esa posibilidad de observar informaciones, lo diría así, y bueno, incluso acercándote contigo e incluso, como bien lo has dicho, ponerte de juicio a ti, ¿no? O sea, decir, bueno, ya lo escuché a él, pero su postura la agrego a la mía y formar una propia conciencia general en el campo de la política. Y ahora sí, entrando a la política es un sinónimo de poder, o sea, es indudable, ¿no? Porque los seres humanos somos animales políticos y nos relacionamos, y quiero adjuntar un cacho a eso de entender la política, porque creo que lo tienes tú también claro y a lo mejor debería ser también el ideal. La política se apega al campo de la filosofía, ¿no? O sea, uno no puede pensar la política si no piensa filosóficamente en el sentido de la existencia, ¿cierto? Por supuesto se puede aplicar, pero llevándolo, digamos, hay un problema con la política, ¿de acuerdo? O sea, con la palabra política plantea un problema. Sí. Es un término que es polisémico. Entonces, esto viene a decir que el término no solo tiene múltiples significados, sino que además tiene múltiples acepciones en función de quién hable de política, ¿de acuerdo? O sea, esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es el mejor ejemplo que hay. Cojamos a una familia cualquiera en una cena de Navidad, ¿de acuerdo? Descorchemos 5 botellas de vino y en ese momento alguien
suelta la palabra política en mitad de la cena y observemos la variedad de reacciones Enciende la mesa. que se producen a lo largo de la mesa. Es política, por cierto, no se hace responsable de los daños ocasionados a través de esta metáfora. Se ruega que no lo imiten en su casa. La cuestión está en que, claro, solamente es teórico. La cuestión está en que es un término que tiene múltiples significados y múltiples acepciones. Ahora, tiene que haber un denominador común. Tiene que haber un punto de inicio desde el cual todos podamos entender qué es la política. Como denominador común, como punto de inicio, la política es una actividad práctica que todos los miembros de un grupo humano, ¿vale? Y quiero resaltar la palabra grupo, hacen para tratar de limar los conflictos que se generan por las desigualdades que hay en dicho grupo, ¿de acuerdo? Es la forma colectiva que tiene un grupo de tratar de eliminar las desigualdades, no de eliminar, sino de solucionar temporalmente las desigualdades que se producen en el grupo con el propósito de que el grupo no se rompa. El único escenario del mundo donde la política no existe es donde hay un ser humano que vive en la más absoluta de las soledades y que no comparte espacio con otros. Ahí no existe política. Lo que existe es autocontrol o autogestión, pero eso no es política. Te iba a decir, pero desde y el momento existe porque la misma esquizofrenia va a empezarnos a generar una política interna, ¿no? Eso no lo había pensado y en realidad, filosóficamente ahora sí podría tener mucho sentido. Pero cuando juntamos a dos personas es cuando se empieza a producir la política, porque entonces tenemos que organizar el mundo y tenemos que organizar nuestras vidas teniendo en cuenta que el otro también existe, ¿de acuerdo? A mí me gusta utilizar la metáfora de que la política es como el clima. A ti te puede no gustar que haga sol, te puede no gustar que llueva, te puede no gustar que nieve, pero va a hacer sol, va a llover y va a nevar igualmente, ¿vale? Con la política es lo mismo. Te puede no gustar, te puede disgustar la idea, pero va a estar presente en tu familia, porque tu familia es un grupo donde hay desigualdades y el grupo trata de autosostenerse a sí mismo a base de limar esas desigualdades. Te va a ocurrir en tu empresa, te va a ocurrir en tu grupo de amigos y te va a ocurrir en el estado en el que vivas, en el país en el que vivas. O sea, esto es lo que hay. A partir de este punto, por supuesto, lo que tenemos, si contamos más o menos desde el momento en el que se descubre el fuego, son 500.000 de años de intentos de la filosofía política de tratar de crear distintos sistemas para acabar con esto, que es el llamado conflicto social, ¿de acuerdo? Que es cómo se organizan los grupos, cómo se organizan las comunidades. De aquí únicamente tenemos que recurrir a los libros de historia para descubrir, uno, la tremenda creatividad que tienen los seres humanos a la hora de organizarse a sí mismos. Dos, la terrible y puta tragedia que es que los seres humanos intenten organizarse a sí mismos porque siempre termina con sangre y cabezas cortándose de una forma u otra. Pregúntele a Francia, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es la complejidad. Algo que yo destaco muchísimo esa definición que das, porque suele tomarse de otros modos, y yo estoy mucho más de acuerdo con lo que dices tú, de que tiene que ver con la integración grupal, ¿no? O sea, cómo limar ciertas asperezas, pero que el grupo no se desintegre, porque es muy común entender la política, y lo dijimos antes de empezar a grabar, te lo comentaba por acá, y creo que estabas de acuerdo en esa parte, la futbolización de la política, donde parece que todo es un combate, y ver cómo se vence al adversario, y cómo sacarlo de la cancha, como si lo quisieras desaparecer en el mejor de los casos o solamente ponerlo por fuera del lugar, pero la política siempre será modificaciones grupales, pero sin desestructurar el grupo, que es lo que hay muchas de las vertientes políticas o filosóficas o de interacción humana, si lo dejamos así, que piensan que todo es una batalla a vencer, ¿no? Es que tiene que serlo. O sea, el problema está en lo siguiente. Por ejemplo, estamos hablando de política, ¿verdad? Y hemos dicho que la política es una palabra polisémica. Yo sé que hay mucha gente ahí fuera que tiene una definición completamente peyorativa de lo que significa política. Y, francamente, hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos. Es decir, soy humano, joder. Me ganaste la pregunta y la tenía anotada por aquí, perdón que te interrumpa, me ganaste la pregunta y la tenía anotada, que es ese sentido que se le ha dado peyorativo precisamente a la política. Esto tiene varias capas, ¿de acuerdo? En primer lugar, es normal que exista un montón de gente que esté harta, digamos, de la política, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo a través de la mediatización, de la comunicación política y de la radicalización, entre comillas, de los discursos. La realidad es la siguiente. Ese juego siempre ha sido el mismo. Y siempre va a ser el mismo. O sea, es lo que hay. Vamos a trabajar con la idea de que el poder, ¿de acuerdo?, es el grado de influencia, siguiendo con la idea que teníamos antes, el poder es el grado de influencia que los agentes, es decir, las personas o grupos, tienen a la hora de tratar de paliar las desigualdades de un grupo. O sea, es la capacidad de influencia que tienen para tratar de limar esas asperezas, ¿de acuerdo? Lo que nos encontramos aquí es que cuando estamos hablando de política
de alto nivel, es decir, de grupos de personas que están tratando de organizar a otros grupos de personas o que están tratando de conseguir el apoyo de otros grupos de personas, véase los partidos políticos, sin ir más lejos, de cualquier país. La política tiene que funcionar en base al antagonismo. Es decir, la política no funciona en tanto a cómo yo quiero construir el mundo o cuál creo yo que es la idea correcta de construir el mundo, sino cómo no quiero que el mundo sea y cómo es el otro el que propone la idea de cómo yo no quiero que sea el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento en lo que estamos entrando es en el círculo del antagonismo, que eso es un círculo que implica que continuamente hay que, digamos, reforzar la idea en la mente de los votantes y en la mente de los grupos de que no se quiere eso y de que el proyecto que estamos planteando nosotros es el mejor proyecto que puede existir de cara a nuestro grupo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la radicalización, sea esta mayor o menor, o de la hooliganización de la política, en último término estamos hablando de un fenómeno que es absolutamente connatural. Y aquí, por otra parte, encontramos uno de los principales puntos de que a la gente, digamos, le produzca rechazo la idea de la política. La política es sucia, por definición. La política es un juego que es absolutamente sucio en todos los sentidos, porque sus reglas más básicas consisten en tratar de acaparar la mayor cantidad de poder posible y de sostenerlo en el tiempo la mayor cantidad de tiempo posible. Y para llegar a esos medios se recurre a todo lo que haga falta. En ocasiones, digamos, en determinados países se puede hacer uso de la violencia, prueba de ello es nuestra historia. En determinados países se siguen las reglas del juego, las reglas que hemos pactado entre todos, pero aún así se trata de hacer juego sucio por debajo de la mesa con todo lo que haya con tal de conseguir el poder. Y es un juego que es normal que provoque rechazo a la gente de a pie, sobre todo cuando la gente es consciente de que las decisiones que tomen esas mismas personas obsesionadas con llegar al poder son decisiones cuyas consecuencias van a tener impactos negativos en sus vidas, en las vidas de la gente de a pie. Entonces, es un tema que es complejo y, sobre todo, digamos, creo que lo que más se ha notado en los últimos tiempos a un nivel global es como la aparición de nuevos partidos que, digamos, se situarían más en los extremos del clásico espectro político izquierda-derecha, ha favorecido la idea y el debate sobre la radicalización y el hooliganismo, pero en último término, si estamos hablando a nivel de partidos, los partidos son maquinarias cuyo principal propósito y cuya principal función es tratar de seducir a través del discurso y es tratar de crear votantes y simpatizantes que tengan la menor cantidad de sentido crítico posible o que en su defecto, si tienen sentido crítico, siempre sean capaces de sobreponerlo a la hora de votar a esos partidos. O sea, creo que ese es el punto más vital aquí. Yendo por ese camino, por eso vuelvo a traer la cuestión de la visión filosófica de la política, porque sobre todo hablando de poder, ¿no? Ahí uno puede citar a Foucault, ¿no? O cómo las cosas se definen por lo que no son, uno puede traer a Heidegger. Entonces yo creo que ahí, y no todo el mundo tendrá la posibilidad, porque también hay que ser conscientes, tú y yo somos privilegiados de tener la oportunidad de estudiar y de tener acceso a ciertas informaciones. Hay personas que están viviendo al día y que no tienen tiempo en su momento de descanso de ponerse a leer cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, donde ahí entiende las esferas de la política que deberían de jugar idealmente en favor de la comunidad entera. Pero volviendo a la parte del poder, ¿no? Y las definiciones, yo creo que ahí también pudiéramos marcar cosas que se han ido degradando, voy a usar esa palabra, que son los conceptos, ¿no? Desde la izquierda, la derecha, el radicalismo, lo conservador, lo reaccionario. Creo que ahí también eso se genera una dialéctica que termina siendo fácil para muchos de usar, pero difícil para otros de entender, y parece que ahí está la solución cuando no hay cierta conciencia política, ¿no? La clave está en cómo aprendemos y en qué lugares aprendemos. Vivimos en un mundo que está completamente mediatizado. O sea, estamos conectados de forma continua, por norma general, a medios de comunicación, a redes sociales, estamos recibiendo información de forma constante. Jamás en nuestra vida, a lo largo de la historia humana, han existido tal cantidad de seres humanos con tal capacidad de acceso a tantísimas fuentes de información al mismo tiempo. Sí. El problema está en que obviamente hay discursos mediáticos en lo referente a la política que ganan por encima de otros, ¿de acuerdo? O sea, ya sea únicamente por, digamos, capacidad de la emisión o por números de personas que lo escuchan o porque luego eso se convierte, digamos, en parte de la cultura popular. Pero la cuestión aquí está en lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos la idea de radical o de qué es el radicalismo, nosotros lo estudiamos en una universidad o lo estudiamos en una biblioteca y lo estudiamos a través de definiciones más o menos
neutras, y voy a coger así la palabra neutra entre comillas, pero digamos, si por ejemplo nosotros no tenemos ni idea de cuál es el auténtico significado de radicalismo y en lugar de aprenderlo a través de una carrera universitaria, sin ir más lejos, o de estudiarlo en una biblioteca, lo aprendemos a través de, por ejemplo, un partido político, lo que tenemos que entender es que el partido político nos va a vender una idea interesada al respecto del concepto de radicalismo. Es decir, tal vez, por ejemplo, es un partido que se considera a sí mismo más o menos de un ala centrista, si a izquierda o derecha, y por lo tanto utiliza el radicalismo como una forma de acusar al oponente, de acusar al rival político de algo que es básicamente un pecado. O, por ejemplo, tal vez sea un partido político que se encuentre más, digamos, en un extremo dentro del espectro izquierda-derecha y quiera utilizar el radicalismo como forma de captar nuevos votantes, como forma de atraer a gente que verdaderamente se sienta, que quiera simpatizar con la causa y que verdaderamente quieran involucrarse. La cuestión está en que si lo aprendemos a través de estos medios, es decir, si conferimos a los partidos políticos la capacidad de que diseñen nuestro vocabulario o el vocabulario político que utilizamos, estamos perdiendo la batalla en un primer momento porque les estamos confiriendo poder literalmente sobre la forma que tenemos de pensar. Si por el contrario nos vamos a definiciones estándar o tratamos de, podemos estudiarlo en carreras o tratamos de hacerlo en bibliotecas, nos vamos a encontrar definiciones que vayan mucho más enfocadas a lo que es una explicación propia. No voy a decir que estas definiciones obviamente no tengan ciertas connotaciones, hay un montón de libros, un montón de gente ha escrito al respecto de estos temas y no voy a venir yo a decir que todo el que ha escrito es un santo y que nos desea el mayor bien a todos, pero el punto importante de esto, y creo que esta es la mayor reflexión con la que me gustaría que la gente se quedase, o al menos es la gran reflexión que yo intento dar en Espolítica, es que los lugares en los que confiamos para aprender y el cómo aprendemos de las cosas influyen muchísimo a la hora de que seamos capaces de construir nuestro propio mapa mental del mundo, porque luego ese mapa mental influye al respecto de cómo pensamos en determinadas cuestiones, cómo de abiertos estamos a discutir más o menos cuestiones en realidad de todos los tipos, no solamente políticas, pero también, porque claro, la política tiene un enorme componente moral y por lo tanto, si pensamos en el radicalismo político de una forma, digamos, de una forma que lo rechazamos, es normal que luego si extrapolamos la idea de radicalismo a otros ámbitos de la vida, también lo rechacemos de buenas a primeras sin siquiera darle, digamos, un par de vueltas a la idea, a ver qué plantea en el fondo. Entonces, creo que eso es la parte más importante, el tener en cuenta de dónde estamos aprendiendo. Y obviamente, porque tú has soltado un punto que es súper interesante. Tú has recalcado que hay gente que no se puede permitir por ejemplo, estudiar una carrera o que está tan liada con sus cosas, que trabaja tantas horas en el día, que no tiene tiempo o no quiere, por ejemplo, llegar a casa y leer un libro, sino que le apetece sin más relajarse delante de la televisión y olvidarse de que el mundo está ahí fuera porque tiene tantos problemas que no le apetece hacer otra cosa. Y es que es lo más normal del mundo. O sea, es imposible tratar de culpabilizar a esas personas. Cuando antes he hablado de que la política lo que hace es gestionar los conflictos de los grupos, es que puede dar la sensación de que todos los miembros del grupo, ¿no? Porque es una práctica colectiva que hace todo el mundo, no podemos desentendernos de ella, puede dar la sensación de que todos los miembros de un grupo tienen como la misma responsabilidad hacia ella, ¿no? Como es una cosa que nos ocupa a todos, todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Un pibe que llega jincado de currar 10 horas donde no le han pagado 2 horas extra, que llega a su casa reventado, que tiene que ayudar a su hijo con los deberes del colegio, que tiene facturas que pagar, que está preocupado por la hipoteca, no tiene la misma responsabilidad política que alguien que está cobrando 90.000 euros por gestionar cómo funcionan las cañerías económicas de un país entero. O sea, es imposible que tenga la misma responsabilidad. Pero yo empatizo con esa gente. Lo único que me gustaría decir, y verdaderamente empatizando con ellos, porque esto no es la gente debería de hacer esto, sino que habría que intentar darle un par de vueltas a esta idea porque creo que es importante, es un poco lo que te comentaba antes de la política como si fuese un clima. Es decir, te puede gustar que haga sol, te puede no gustar que llueva, te puede no gustar que nieve y te pueden gustar mucho las inundaciones, pero no te puedes desentender de eso. De cualquier forma, te gusten o no te gusten estos fenómenos, estoy seguro de que en el armario de todas las personas del mundo hay, digamos, distintas prendas de ropa de cara a protegerse de estos mismos fenómenos. Es decir, tendremos un abrigo grande para cuando nieve, tendremos camisetas cortas para cuando haga sol y tendremos un paraguas para cuando llueva. Con la política tenemos que ser conscientes de que como ciudadanos, independientemente del modelo del país en el que
vivamos, ¿de acuerdo? Como ciudadanos siempre vamos a ser blanco por parte del sistema político que exista en ese momento y que va a tratar de seducirnos. Entonces, igual, de la misma forma que tenemos ropa para el distinto clima que puede haber a lo largo de la vida, creo, y es sencillamente, te digo, la sugerencia, o sea, es una propuesta que lanzo al aire sin más, que deberíamos hacer lo que podamos. No digo que se tenga que convertir en el núcleo de nuestra vida, para eso ya estoy yo, no es un problema, yo me sacrifico por él, yo me sacrifico por el resto del mundo, pero creo que sería importante que la gente hiciese un esfuerzo a la hora de, digamos, tratar de llenar su armario de la política de distintas prendas, a la hora de poder protegerse de cómo este sistema va a tratar de seducirles por todos los medios. Y Jorge, hablábamos de esto de entender la política, que hay gente que no tiene tiempo, que no tiene posibilidades porque el mundo es complejo, ¿no? No porque uno lo quiera, porque a veces luego dicen, sí, es que ustedes son privilegiados. Sí, la verdad, tenemos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de poder acceder a información y tenemos el tiempo incluso de poder grabar este video. Hay gente que no puede, pero también hay gente que sí puede y llegan ocasiones, justo con lo que nos acabas de comentar hace un instante, que hay algunas personas que dicen, bueno, estoy en una situación donde pudiese yo acceder a más información, donde pudiese yo abrir mi panorama político, social, económico y dónde es que estoy yo situado y no lo hacen, ¿no? Entonces yo quiero pensar, volviendo al inicio de conocerte a ti, supongo que cuando tomaste la decisión de dedicarte al periodismo y a la política al mismo tiempo, te supiste y te enteraste que estabas en un entorno que ya te dictaba ciertas cosas, ¿no? Supongo que tu familia era de algún partido político, tu gente cercana tenía ciertas posturas y hay un momento donde seguro es bisagra, donde uno dice, ¿y si volteo para otro lado, no? ¿Y si veo otras opciones? ¿Y si veo el mundo de un prisma mucho más abierto? Supongo que te sucedió. Para mí el punto de inflexión verdaderamente fue, como te he comentado al principio de la entrevista, el tema de encontrarme con tantísimos canales de YouTube que se dedicaban a hacer agitación y propaganda de ideas políticas y no encontrar prácticamente casi ninguno que se dedicase a explicar los distintos fenómenos que ocurren específicamente en el mundo de la política desde una perspectiva, digamos, más o menos neutra, o quitándonos de encima la idea de neutra incluso por un segundo, porque yo tengo mis propias ideas políticas, como cualquier otro ser humano. Es decir, todo el mundo tiene sus ideas al respecto de cuáles consideras que son las claves principales y los principales problemas del mundo. La cuestión es que no creo que de cara a lo que esté haciendo, hablar de mis ideas políticas o dejar que mis ideas políticas influencien mi trabajo aporte absolutamente nada de valor para la gente que me ve. Es decir, yo ya tengo a mi familia y precisamente tengo a mis amigos para poder hablar y para poder discutir estas ideas, para adquirir determinadas perspectivas e incluso cambiar algunos posicionamientos míos con el paso del tiempo. Pero llegar a Internet y hacer eso, margen aparte, o sea, también me parece un gran ejercicio de, digamos, lo respeto porque lo puedo respetar, que haya gente que se gane la vida con esto, pero desde un punto de vista informativo me parece un ejercicio de, digamos, de irresponsabilidad, no cuando estás siendo abierto, porque de cara a estos mismos canales de los que hablo hay dos tipos de canales. Están los canales que no se cortan, o sea, digamos, si por ejemplo te interesa estudiar economía o te interesa aprender conceptos de economía y te topas con el canal de Juan Ramón Rayo, ¿no? Que es uno de los canales de economía de habla hispana más grandes de todo YouTube. Juan Ramón Rayo sabes perfectamente a lo que vas. Vas a aprender economía a través de una visión liberal y a través de un hombre que defiende una visión liberal. Completamente respetable, ningún tipo de problema. En todo momento sabes a dónde vas. Ahora, cuando llegas a un canal que te dice que está haciendo análisis político de cualquier tipo y misteriosamente ves que todos sus vídeos van dedicados a hacer críticas siempre a una serie de personas, a una serie de grupos y a una serie de partidos, y hay como un lado del tablero que se omite continuamente y ese tío te está diciendo que él está haciendo un análisis político objetivo y que la información con la que cuenta es buena y que sus intenciones son benignas, tengo que hacer un poco así. Hola, querido espectador. Seguramente hayas notado que ha habido un pequeño cambio de plano en este momento. Después de que la cámara se haya caído por literalmente, debe de ser la 15ª vez a lo largo de la entrevista, he decidido que la cámara no se iba a caer más y por lo tanto he optado por recurrir a una cámara de menor calidad. Espero que la luz no te moleste mucho, pero podemos seguir con lo que teníamos en mente. Sí, la vencimos, no nos va a derrotar una cámara, así que por fin. Nos quedamos en donde nombraste a Juan Ramón Rayo, donde cuando uno aborda a ciertas personalidades ya con una línea bien definida de qué es lo que te van a decir, uno lo entiende mucho más y lo capta de una manera más concreta porque sabes a dónde vas, pero luego llegas a gente que se dice neutral y no lo es tanto y comienza a tener unos discursos donde uno nota que hay un sesgo muy marcado, ¿no? Absolutamente. Yo ahora mismo noto, y fíjate que tampoco soy
grande, verdaderamente, o sea, porque hay gente de a pie a la que le puedes llegar y le dices, mira, tengo un canal con X número de visitas al mes y con más de 10.000 suscriptores y la gente se lleva las manos a la cabeza, madre mía, pero ¿cómo has hecho eso? Hostia, pero si eso es enorme, tal. Pero, o sea, yo sigo considerando que de momento es un canal pequeño, pero yo siempre he creído que yo tenía que tratar de ser, y sé que aquí pueden existir posturas opuestas, o sea, porque de la misma forma que hay personas, como por ejemplo el caso de Juan Ramón Rayo, donde él va a hablar de la actualidad política y económica y lo va a hablar desde una postura totalmente abierta, donde va a defender sus ideas sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de problema. De la misma forma que están ese tipo de perfiles, luego están los perfiles que defienden esas ideas, pero que dicen que hacen un análisis objetivo cuando en realidad no lo hacen, y luego está el mío. Es decir, o sea, yo haciendo lo que hago, en cierta forma, me expongo a la crítica de que la gente me diga, oye, Jorge, ¿y cómo sé que tú también cómo sé que tú tampoco estás tratando de manipularme, ¿no? O sea, porque tú te estás negando a hablar de lo que tú piensas, a hablar de cómo piensas tú que tendría que ser el mundo. Yo en ese caso lo que prefiero optar es sencillamente dejar que el trabajo hable por mí. Espolítica ha pasado por un montón de fases desde que el canal nació. Y la verdad es que me alegro mucho de que haya pasado por todas ellas. Como te comentaba al principio, eran únicamente noticias de la actualidad española, donde yo, digamos, trataba de dar conceptos y trataba de explicar cosas que estaban pasando. Luego pasó una de las mejores cosas, o sea, lo de la comunidad Espolítica no tiene nombre porque literalmente las ideas que me han dado han sido maravillosas y además son ideas que han funcionado súper bien a nivel de visitas y a nivel de traer a más gente interesada en este mundillo. Fíjate, el vídeo mío que más visitas tiene es un vídeo que es el primer capítulo de una lista de reproducción que se llama Aprende Política desde cero, ¿de acuerdo? Ese vídeo creo que ahora mismo debe de estar alrededor de las, no sé, 110.000 visitas o algo del estilo. Para un canal de 15.000 suscriptores eso es algo bastante alto. Y tú puedes pensar, Jorge, qué genio. La idea de aprende política desde cero. Eres un puñetero genio. ¿Cómo a nadie se le había ocurrido eso antes? O sea, qué grande que eres. Eso es mentira. Esta idea viene de cuando yo todavía estaba haciendo vídeos de política española. Me llegó una chica que se llama Carmen, que debe de tener unos 30, 35 años, creo que es de Cataluña, de la zona más al este de España, al noreste, de hecho, de España, y me llegó y me dijo, oye, Jorge, en un comentario completamente random, ¿por qué no haces como unos vídeos que sean como, digamos, un abecedario político para la gente que no sabemos nada de este tema? Y yo me quedé así pensando y dije, vale, le di un par de vueltas y salió esto. De la misma forma, pasó más tiempo y, por ejemplo, me llegaron mis amigos y me dijeron, oye, tío, estas conversaciones que nosotros tenemos sobre series, pelis, música, videojuegos, cuando ya llevamos todos 4 o 5 cervezas encima, donde tú siempre eres capaz de encontrarle el enfoque político y de, digamos, sacar alguna enseñanza, alguna metáfora, tío, ¿por qué no hablas de esto? Porque como que siempre estás súper rígido, ¿sabes? Enmarcado continuamente en tu papel de periodista y de máquina que intenta aproximarse a la idea de la objetividad lo máximo posible y demás. Habla de esto, tío, o sea, ríete delante de la cámara, sé feliz. Y todas las propuestas que se me han hecho en ese sentido me han llevado hacia un lugar en el que yo tengo que estar, digamos, bailando continuamente conmigo mismo, porque hay momentos donde tengo que ser full periodista, hay momentos donde tengo que ser un 50%, un 25-75% y es muy difícil de llevar, pero en último término, a mí lo que más me ha ayudado hasta el momento ha sido, aunque suene a cliché, ahora sí, ¿no? La historia romántica que te decía al principio, pero a mí lo que más me ha ayudado y lo que más le ha ayudado al canal ha sido la propia gente, con diferencia. Claro, poner atención también, ¿no? En ese tipo de comentarios y conexión con las personas. Que ahí yo voy a destacar algo muy importante, Jorge, y es mucho mejor que estén 100 personas por el motivo adecuado que 1,000 por el motivo incorrecto, ¿no? Entonces es mejor que quienes estén contigo sepan la postura que tienes y la búsqueda que tienes, se logre o no, no importa, pero se nota, ¿no? Cuando estás haciendo una búsqueda dentro del campo de eso que pudiéramos llamar a un sentido ideal neutralidad, que es donde uno intentaría, ¿no? Que el otro tenga sus propias conjeturas, e incluso en varios videos te he escuchado decir, y yo estoy totalmente de acuerdo, si yo estuviese en tu lugar haría lo mismo, es no confíen de todo en mí. O sea, aquí está la información, vean lo que digo, escúchenme, ¿no? Y pónganme a juicio de igual manera. Es que creo que el problema, mira, el problema de esto es el siguiente, ¿vale? Esto es una exposición, no creo que sea muy larga, pero se puede convertir en algo larga. Mira, adelante. No sé cómo será en México. Me intuyo, por tendencia, cómo debe de ser, no debe de ser muy distinto a España, pero no sé cómo será en México, digamos, meterse en vídeos de política, y no el vídeo en sí, leer la sección de comentarios. En España es un deporte de riesgo.
por ponerlo de forma suave. Acá es exactamente igual, pero con tortillas. Pero es lo mismo. Entonces, la cuestión está en lo siguiente. Cuando tú llegas a ese tipo de vídeos y ves a ese tipo de gente, ¿vale? Ese tipo de gente en realidad lo que muestran es que en Internet se generan burbujas, cámaras de eco, como queramos decirlo, o que ya se pueden haber generado en la propia realidad, y es gente que únicamente quiere retroalimentarse a través de una serie de ideas en concreto. Sí. Un problema que hay con el tipo de canal que tengo yo es que en varias ocasiones, no en muchas, pero ya llegan unas cuantas ocasiones, donde me da la sensación de que llegan personas que se convierten en auténticos fanáticos de Expolítica. O sea, gente que de repente encuentra un vídeo y pone un montón de comentarios en un montón de vídeos distintos y de repente te empieza a insistir con un montón de cosas diferentes, y es como que te da la sensación de que hay una persona desconocida ahí fuera que en cierta forma está empezando a divinizar tu trabajo, ¿vale? Creo que eso también ocurre porque es YouTube y en YouTube hay una cultura de fidelización muy grande hacia la gente, hacia los creadores de contenido que comparten intereses contigo, y es una sensación muy rara cuando lo recibes tú, ¿no? Porque a lo mejor tú has estado al otro lado de la barrera, hay una persona que crea contenido en Internet a la que admiras mucho y tú has sido uno de sus múltiples fans, pero cuando te ocurre a ti es una sensación que es muy extraña. Pero de cara a este tema, en concreto de cara a la política, precisamente si yo pongo las fuentes también, margen aparte de un ejercicio de transparencia o porque moralmente creo que es lo que se tenga que hacer o porque deontológicamente creo que es lo que yo tengo que hacer a nivel de periodista, es también precisamente para tratar de evitar esos fanatismos. Es decir, para decir, esto no se trata de que yo soy yo y te convenzco con un vídeo en concreto, con una idea en concreto, para que me sigas a muerte, para que me defiendas de forma constante. No, tío, soy una persona. Hay vídeos donde la cago. Hay vídeos donde tengo errores. Es decir, los medios de comunicación, hay medios de comunicación que cuentan con literalmente miles de empleados en la plantilla y tienen errores todos los días. ¿Cómo no voy a tenerlos yo si me encargo yo de hacer todo el trabajo? Es imposible. Coloco las fuentes como forma de que, de hecho, me ayudéis a descubrir esos errores. Si yo mismo tengo sesgos, si he hecho juicios incorrectos. O sea, es una forma, digamos, es como una especie de seguro para tratar de prevenir que el canal intenta ir siempre en una dirección lo más cercana posible a esos ideales de transparencia que propugno y que trato de respetar en todo momento. Y que es la búsqueda que yo entiendo, ¿no? Que tienes desde el principio, y como bien lo decía, a mí por eso precisamente estoy acá, ¿no? Contactándote hasta allá, hasta España, porque entiendo que ese es tu motivo, ¿no? De buscar los contenidos de Expolítica, un canal que seguro la gente, quienes lo vean por primera vez, no van a poder dejar de verlo, sobre todo por lo especial que tiene, de lo que aborda en la temática y esa apertura que ya quisiera yo destacar, y por eso no puedo separar la política de la filosofía, porque filosóficamente es el respeto al individuo, ¿no? Saber que mi opinión es mía y tu opinión es tuya, y la tuya la tienes que construir tú mismo, a partir quizá de la poca o mucha ayuda que te pueda dar yo, poniéndome en tu lugar, o yo, ahora que sí soy, o cualquiera, ¿no? Hay que tratar de construir la individualidad desde el campo filosófico. Jorge, el tiempo se va volando, pero yo te quiero comprometer para una siguiente ocasión, porque sí, apenas estamos haciendo con la introducción de la política, y yo estoy fascinado con lo que hemos podido desdoblar de esta conceptualización. Seguramente habrá más temas por ahí que nos esperen para poder tener un campo más abierto desde acá, desde México y España, así que estás comprometido para el siguiente, ¿eh? Muchísimas gracias, te acepto la invitación con mucho gusto para la segunda vez que me pase por aquí, que no sé cuándo será, pero para la segunda vez trataré de traer ideas más frescas y sobre todo una cámara que funcione. Creo que es la parte más importante de todo esto. No te preocupes, pero antes de despedirnos ya, Jorge, de verdad agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, la buena onda sobre todo, que yo creo que al final es lo importante, porque pudiese ser tú un sabio, pudiese ser muy especializado en tu tema, pero a lo mejor ya ves que hay gente que así llega, ¿no? Como arriba de un pedestal. Te agradezco muchísimo la buena onda. Y antes de cerrar, porque me da la sensación de que no me vas a quedar mal ni a la gente que ve este video, ¿pudieras citarnos unos 3 libros que pudiesen ser como introducción para quien diga, ¿sabes? Sí, me interesa la cuestión política, filosófica, económica o dentro de ese campo. Ah, mira, vas por allá. Se está levantando en este momento Jorge, quienes escuchan solamente esta grabación. A ver, unos ejemplos que pudiéramos tener ahí a la mano. Tengo que pensar en el tercero porque tengo unos cuantos en mente. Ok, igual lo dices y lo agrego aquí en la edición, ¿no? Esto de aquí es un libro que se llama Red Rising, Amanecer Rojo, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser una despedida, así que voy a tratar de ser lo más corto posible. Este libro
es el principal responsable de que Política exista. Okay. Esto es una trilogía de libros, se puede leer a cualquier edad, desde, digamos, los 16, 18 hasta para adelante. Antes sí que creo que se puede hacer una lectura, digamos, más compleja, pero es un libro que para mí es imprescindible. Es mi saga favorita de libros de toda la historia y creo que para aprender política desde cero es, digamos, el mejor libro que puede haber, la mejor trilogía que puede haber. Esto en mi Biblia, esto es, a ver si encuentro un plano donde se vea, sí. Esto es Ciencia Política, un manual de Josep María Vallès y Salvador Martí Puig, ¿vale? Es un libro que básicamente es politología, es teoría política en su máximo y que sirve muchísimo para entender todos los pormenores de cómo funcionan los sistemas políticos a nivel de cómo, digamos, los diferentes elementos dentro de un sistema interactúan entre sí, los distintos grados de responsabilidad que tiene, hace también un paseo por la historia de todos, por la historia de la mayoría de sistemas y de cómo se han organizado y, en definitiva, para mí esto es un libro que es maravilloso porque es la clase de libro que verdaderamente enseña política desde una perspectiva neutra, totalmente ceñida a la disciplina, a la metodología de la ciencia política y para mí es un must. El tercero es complejo, un buen libro de política. Sí, o a lo mejor también para quien quiera comenzar con una referencia. Yo, por ejemplo, no digo que se tengas que decir, pero a mí siempre me funciona citar el libro de La Granja, ¿no? Que eso nos habla de ciertas relaciones políticas. Quiero decir, la granja es sencilla, La Granja es sencillamente maravilloso, o sea, pero estaba pensando, no, pero es que de hecho es muy buen ejemplo, es que de hecho La Granja es que en mi cabeza no sé por qué, pero estaba oscilando desde... Porque últimamente estoy tendiendo mucho a lecturas clásicas, estaba oscilando con Maquiavelo o incluso algo más antiguo, ¿no? Pero de hecho te voy a coger la sugerencia. La Granja me parece un libro sencillamente maravilloso también para empezar. Y en especial porque es pequeñito, es bien concreto y viene, para mí la frase que siempre me ha revelado muchas cosas, que es todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que eso es política a full y que desde la izquierda y la derecha y desde el medio, de arriba y abajo, termina siendo ciertos fenómenos que van convirtiendo las relaciones humanas. En este caso de La Granja, no sé, lo pueden checar con Orwell y lo vamos a poner aquí digitalmente, pero de nuevo, Jorge, pues comprometerte para una siguiente sesión. Ahí estaremos hablando de cualquier tema porque se ve que contigo se puede desarrollar de manera muy concreta y la gente que no lo tenga, que lo vaya buscando ya en el canal de Es Política. Cualquier cosa que quieras agregar antes de irnos, pues ¿dónde te buscan, Jorge? Me pueden encontrar en @colomapuga en Twitter, me pueden encontrar en Jorge Colomapuga en Instagram. Es Política ya está ahí, porque Es Política está en YouTube. Y lo último que querría decir antes de irme, como te he dicho al principio, es que muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer, hubiera sido el doble de placer si tuviese una cámara que funcionase decentemente, pero de cualquier forma lo que no puedo negar es la calidez con la que me has tratado, los temas que te has preparado y creo que sobre todo de cara a tus oyentes y de cara a tus espectadores has tratado de facilitar un debate lo más, digamos, divulgador y lo más ameno posible y eso siempre es de agradecer. Me he sentido súper cómodo, así que muchísimas gracias a ti, Paco. A ti de nuevo, Jorge, y gracias a la cámara que hizo su magia, pues ahora estamos comprometidos para una siguiente sesión ya de manera certificada. Jorge, muchísimas gracias. Yo soy Paco Insunza, él es Jorge Colomas de España. Esto fue un episodio más de Gente Común. Adiós, chao.